Muchas gracias a ti, Jaime, por esta invitación a una ruptura epistemológica que permite, con los instrumentos de la epidemiología crítica, plantearnos un nuevo modelo de determinación social de la salud. Queremos estar seguros de que vas a permanecer con nosotros hasta las 4. Queremos invitar a Roberto Pasos Nogueira para que nos acompañe, porque son absolutamente complementarias la presentación de Roberto con la presentación de Jaime. Roberto es un investigador brasileño que viene del Instituto de Investigación Económica Aplicada, tiene una gran experiencia en salud colectiva, fue presidente o director general del SEBE, y en esa oportunidad tuvo la posibilidad de conducir un proyecto en donde el tema de la determinación social fue fundamental. Todos recordamos ese texto de SEBE, en donde uno de los temas que está planteado es el que en estos momentos va a desarrollar Roberto, que es el tema de determinantes sociales o determinación social, en absoluta coherencia con lo que planteaba Jaime. Vamos entonces a darle la palabra a Roberto, vamos a escuchar a Roberto y luego vamos a abrir para un intercambio entre los ponentes y los participantes. Boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o convite dos companheiros do Isaacs, Teporão, Juval, Mariana. Pero, Jaime, ¿estás escuchando? Jaime, me escuta. Quero dizer que nós estamos aqui numa continuidade de uma discussão que iniciamos entre SEBES e ALAMES, quer dizer, os que se preocupam com essa temática da determinação social da saúde há muito tempo. Na verdade, ela é fundadora da medicina social, não é uma coisa que se iniciou com o relatório da OMS, muito importante e até progressista em certos aspectos, mas ela tem um sentido de paradigma da medicina social que nós apoiamos e acreditamos. Bom, acho que dá para ver aí a minha... Eu vou ter que comandar daqui. O nome que eu dei à apresentação foi o seguinte: Nós críticos dos determinantes sociais da saúde para além da semântica. Aí tem uma coisa implícita, que é o seguinte: nós críticos dos determinantes de la teoría de los determinantes, tal como se difunde tradicionalmente en la OMS, y que acá, en el título, nosso seminário foi assumido, mas tentando ir além dessa semântica tradicional, ou seja, no sentido que nos indicou Jaime Bale, de que el concepto de determinación nos lleva a pensar en una fundamentación mucho más amplia dentro de un proceso social e incluso socio-natural y retórico de aquello que es nuestra sociedad, tal como constituida a partir de una concepción. La diferencia que nosotros entendemos entre la teoría de los determinantes, de la determinación que nosotros identificamos entre estas dos concepciones, una vinculada a la epidemiología y otra a la medicina, a la salud colectiva, es que la concepción de la determinación tiene una teoría de la sociedad por detrás, que yace por detrás. En otras palabras, digamos, hay una comprensión histórica social de la salud y de la sociedad. Mientras que la concepción epidemiológica tradicional, y ahí Jaime Breito está en lo cierto, convierte los factores sociales en factores naturales. Es el mismo juego de la antigua epidemiología, pero ahora entran en escena los elementos sociales. Bueno,
La primera transparencia es esta. Suponemos que el proceso de determinación social de la salud tiene que entenderse a través de un referente teórico. Y este referente teórico no se refiere tan solo a una sociedad aislada, sino al conjunto de las relaciones mundiales entre naciones, que son relaciones desiguales. Bueno, aquí nosotros vamos a apuntar a 4 nudos clínicos comprendidos como los obstáculos epidemiológicos, dificultades para poder comprender lo que es la determinación social de la enfermedad, de la salud, con base en la concepción tradicional de epidemiológica. Bueno, y más allá de las semánticas, o sea, nosotros rechazamos terminantemente que se reduzca esta comprensión de la dinámica del proceso social, que pone por un lado a la salud y por el otro a los grupos sociales, tan solo con base en factores de causa o causales. Primero, el primer nudo crítico. Lo veamos ahora. Análisis de la desigualdad suelen hacerse con base en ciertos indicadores. Supongamos, el indicador de ingreso, que es uno de los más tradicionales, el Gini. Estos indicadores se aplican dentro de un único país. Esto muestra cómo está el ingreso de los grupos sociales, cuál es la inclinación o la propensión de crecimiento o descenso de la composición de los ingresos entre grupos sociales. Lo que nosotros queremos dejar como punto básico acá es decir que las relaciones internacionales, las diferencias económicos, sociales entre los países, subdeterminan todas las condiciones de igualdad o desigualdad social y también de igualdad o desigualdad en la salud. Entonces, este es el punto más importante. No podemos interpretar la dinámica de la desigualdad en la salud o de cualquier desigualdad social que fuere, con base tan solo en lo que pase en un país o solo únicamente en Brasil o en cualquier otro país que fuere. La pregunta que se hace es, cuando nosotros encontramos una propensión a la igualdad o a una desigualdad, la pregunta que se hace uno es, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Que favorece o que desfavorece la igualdad social en la salud? Bueno, en el informe de la OMS, el tema del sistema mundial aparece como un concepto de globalización. Sin embargo, la noción de la globalización no está absorbida dentro del propio referencial de la interpretación del origen, de la génesis de las desigualdades sociales. Entonces, este es un ejemplo, nada más. Pero no es un contexto real. Sigamos. Todos nosotros también ya sabemos que las desigualdades en los países de América Latina están descendiendo en los últimos años. Tuvimos la presentación muy interesante hoy por la mañana sobre este mismo asunto y que puso cómo es que los países latinoamericanos están llegando a la distribución de ingresos mucho más favorable. Y esto es un proceso de la década del 2000. Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué sucedió esta disminución de la desigualdad social
¿Con base en qué o base económica pudo elaborarse políticas de transferencia de ingresos o de renta? Estas políticas tienen que ver con decisiones que son soberanas de cada Estado, no son determinadas por lo económico ni por los agentes económicos. Sin embargo, quizás si no hubiera el efecto China, no existiera el efecto China, la presencia de China como un aliado comercial que es cada vez más importante para América Latina, si no existiera el superávit obtenido por los países de América Latina en el ámbito de exportaciones de commodities agrícolas o minerales, si no hubiera esa condición mundial, no podríamos tener esa caída en la desigualdad que se mostró hoy a la mañana. Pero, por otro lado, fue exactamente en China, o en China está llevándose a cabo, donde está sucediendo de una manera correspondiente el aumento de la desigualdad social, que es de un nivel extraordinario con relación a lo que se proponía a lo largo de la historia de la Revolución China. Surge una élite capitalista, 1% de chinos que son los millonarios de allí. Entonces, sí, por un lado nosotros, China nos favorece aquí en América Latina. Por el otro lado, está creando dentro de sus propias condiciones económicas y sociales un grupo de personas élite que son destacados y por lo tanto está creando una desigualdad interna en el país. En los Estados Unidos, lo que se destaca es la economía, la financiación de la economía. Lo que sucede es que los Estados Unidos se han beneficiado a través de una élite que fue 1% del movimiento de ocupar Wall Street, que están frente a los grandes grupos financieros mundiales. Entonces, hay una desigualdad en los Estados Unidos y ella tiene una relación directa con lo que está sucediendo en nivel mundial, la crisis económica y social que estamos viviendo en este momento. Este es un gráfico que nos muestra el Gini, coeficiente de Gini para estos países en América Latina. Y tiene que ver con lo que se trató hoy a la mañana, que nos muestra la desigualdad en un conjunto de países. Está cayendo, hay una disminución de desigualdad y el Gini está cayendo en sus valores numéricos, excepción de Uruguay. Pero Uruguay tenía un nivel de desigualdad muy bajo al principio de esta década del año 2000. Entonces todos nosotros nos estamos nivelando con Uruguay. Es un hecho interesante porque estamos llegando al punto, a un punto en el cual un país pequeño como Uruguay es una especie de referencia, una baliza en la distribución de ingresos y también en el tema educativo. Ellos tienen un nivel de educación muy alto. Aquí tenemos ejemplos de lo que está sucediendo. No sé si pueden ver claramente los números, pero en China
lo que está sucediendo con el grupo de 1% más rico de China. En 1991, este grupo concentraba 3.1% de la riqueza nacional. En 2003 concentró 5.9%. Y de ahí en adelante no fue posible obtener información en China. Directamente no pasan esta información a los organismos internacionales. África del Sur es otro ejemplo de concentración de ingresos. El Reino Unido y los Estados Unidos están destacando en particular. 1% de los más ricos en los Estados Unidos concentraban 12.2%. En 2009, 16.7% de la riqueza nacional. Esto en realidad no son solamente los ingresos o la renta. Ahí está en conjunto la propiedad y los ingresos individuales. Por lo tanto, lo que queríamos decir y destacar en particular es que lo que está sucediendo en América Latina tiene que ver con esta diferencia de ingresos y propiedad, concentración de propiedad que está sucediendo en China y en Estados Unidos. Estos dos mundos están interconectados y la mayoría de los análisis hechos en nuestros países toman en consideración lo que está sucediendo acá y ahora. Y no consideran en qué mundo nosotros vivimos y que permite o crea dificultades para alcanzar una mayor igualdad social o en salud. Lo que hemos adoptado aquí es lo siguiente. En este sistema en el cual estamos, aumentan y disminuyen de manera constante las desigualdades. Y eso va unido al mercado global y a los mecanismos de protección social. Y estos mecanismos funcionan con lo que sucede en la economía. Si no hay una protección social independiente y ajena o inmune a lo que sucede en el mercado global. Otro punto, de acuerdo o como consecuencia, de acuerdo con el crecimiento y crisis que estamos viviendo una crisis brutal. El mercado de trabajo y la protección social son inclusivos o exclusivos, o excluyen, para destacar cómo el mercado de trabajo y la protección social tiene que ver con estos ciclos económicos mundiales y, por lo tanto, con la posibilidad de igualdad en salud o social en un todo. Es un movimiento continuo, contradictorio y de cierta manera es inevitable. Y cubre también los temas de salud. Siguiente lámina. Aquí tengo una nota de un economista liberal, nadie de izquierda, Chomsky o cualquiera. Voy a usar aquí Joseph Stiglitz, que fue economista del Banco Mundial, que es un liberal muy respetado en Estados Unidos. Y él comenta lo siguiente. Es fuerte lo que él dice. El crecimiento reciente de ingresos en Estados Unidos sucede en el 1% de la distribución de ingresos. Con resultado, la desigualdad crece. Y aquellos que están en la parte más baja y en el medio están en la situación peor de lo que estaban al principio del siglo XX. 21. Las desigualdades de riqueza son mayores que las de ingresos.
por lo tanto, la propiedad. La vida son evidentes no solamente en los ingresos, pero en otras variables también que reflejan el sistema de vida, inseguridad y salud. La vida es muy dura en la parte más baja y la recesión ha transformado esta situación en una situación mucho peor. Ha habido un vaciado de la clase media, se ha vaciado la clase media. La poca movilidad de los ingresos, la idea de que América es el paraíso de oportunidades es un mito. Hay quien lo dice, es un liberal. No es un izquierdista. Entonces América tiene más desigualdad que cualquier otro país industrializado. Y está creciendo, la desigualdad está creciendo. Esa es la conclusión del libro Price of Inequality de Joseph Sigert. Para agregar un poco más a la evaluación de los Estados Unidos, me gustaría destacar la evaluación sobre el tema de igualdad ciudadana hecha por un gran historiador francés, Pierre Rosanvallon, que escribió un libro fantástico que se publicó hace un año atrás, La Société des Iguales, la sociedad de los iguales, sobre la democracia, y toma en consideración la democracia francesa y americana y nos muestra las convergencias y divergencias de ambas sociedades. Y dice que necesitamos que haya en la sociedad una redistribución y solidaridad. Esa palabra que fue utilizada aquí por Henry, enfatizada. Para que exista solidaridad, primero debemos tener un sentimiento de que pertenecemos a un mundo común. O sea, no se hace a través de un programa. Ningún programa de gobierno crea la solidaridad. Por más que sea muy importante. Lo que falta en nuestras sociedades es exactamente la posibilidad de rehacer ese lazo social, ese de ciudadanía que nos coloca no iguales en ingresos, pero en la forma de vivir. Entonces, esto fue lo que sucedió en Europa. Que si el estado de bienestar se transformó en algo importante porque hubo dos guerras mundiales que crearon una base de solidaridad entre aquellos que han sufrido esta condición. Después el tema del miedo, de las revoluciones, y el estado del bienestar fue tan importante por ese motivo, porque hubo un sentimiento de desgracia común, de una vida en común que fue el resultado decisivo. A partir de esta desgracia se pensó una vida mejor por medio del estado de bienestar. Y la situación de nuestra sociedad es esa. No vivimos como iguales hoy. La conclusión de Rosanvallon, este extraordinario historiador francés, que espero que el libro se publique en portugués en breve y en otros idiomas. Vamos acercándonos a las conclusiones. La igualdad en salud, como cualquier otra igualdad, tiene que ver o se refleja en el nivel de madurez de la igualdad ciudadana, o sea, la igualdad democrática en una sociedad. La igualdad ciudadana no es un reflejo automático del nivel de ingreso de la población. Esto es obvio, sociológicamente es obvio, pero no nos olvidemos que por algún motivo, sea por la propaganda o sea por los intereses de tipo político o cualquiera que fuere, que la igualdad ciudadana es mucho más.
mucho más expresiva, mucho más duradera y real que la igualdad de ingreso. Entonces, la distribución de los ingresos es tan solo un mecanismo que se junta para que se cree solidaridad que es necesaria para que se construya la igualdad ciudadana. Punto. Sigamos. El número 2 ahora. Voy a acelerar el paso un segundito. La determinación social de la salud abarca la influencia perniciosa de ciertas industrias. Esto no está en el modelito de Whitehead, que es muy bueno que se enfatice. Tomaré como referencia acá un artículo de Carlos Augusto Montero, publicado también junto con otros autores en The Lancet hace poco tiempo atrás. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este señor? A través de la venta y la promoción del tabaco, el alcohol, la comida procesada y las bebidas, los commodities insalubres, las corporaciones transnacionales constituyen los pilotos más importantes de la epidemia global de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que remarcar el aumento de la venta de estos productos insalubres en países de ingresos medios e ingresos bajos, que tienen cuentas estratégicas comunes que utilizan estas industrias para minar el control y la prevención de las enfermedades, del control de las enfermedades no transmisibles. Pueden ver ustedes la discusión de la determinación social de la salud. Raramente aparece una referencia que se haga a las industrias como los actores protagonistas, mejor dicho, de la desigualdad social en la salud. ¿Por qué? Porque actúan selectivamente sobre ciertos grupos sociales. Ahora, el nudo crítico 3. Pongo esto acá. Es el título de como un obstáculo epistemiológico. Pablo Bruce, que estuvo conmigo en la maestría en los años 70, y nosotros sabemos, Roberto Machado, obstáculo epistemiológico. Entonces, el obstáculo epistemiológico es aquel que hace que nos sea más difícil que veamos la realidad con base en una teoría, con un prejuicio. Y la teoría de los determinantes sociales de la salud se constituyen como un prejuicio que excluyen, como dice Jaime, otras visiones del mundo. Entonces, actualmente hay una forma de determinación social que aparece debido a la industria farmacéutica. Vean ustedes, no es fabricando cosas perjudiciales o falsas o lo que fuere, sino que están relacionadas con las enfermedades inventadas. ¿Qué enfermedades son estas? Disfunción eréctil, trastornos de efectividad, de hiperactividad y déficit de atención, disfunción sexual femenina, etcétera, etcétera. Entonces, se están creando enfermedades imaginarias. Miren ustedes, esto no es una determinación social de la salud o de la enfermedad, o es una determinación de la enfermedad, creación de nuevos entes, entidades mórbidas, entre comillas, que se divulgan también precisando de ciertos medicamentos para que se traten. Y esto ha sido llamado de disease mongering, según Ray Moningham. Es la venta de la enfermedad para ampliar sus límites y favorecer el crecimiento de los mercados de venta o prestación de tratamientos. El monger es el vendedor ambulante, el monger. Disease monger es el que vende de manera ambulante las enfermedades. El nudo crítico número 4 ahora. Veamos, la determinación social de la salud abarca el comportamiento colectivo frente a la amenaza de ciertas epidemias. No es el tema de las epidemias propiamente dichas, sino el miedo en sí, del peligro, del riesgo, la posibilidad, el pánico colectivo. Todo esto está dentro de un fenómeno social
que no lo explica los determinantes de la salud y de la enfermedad, sino que es el comportamiento que se ha observado frente a la gripe porcina, lo que pasó en el año 2000. Ya me olvidé qué año fue la gripe de los chanchitos. No sé si Temporón se acuerda cuándo fue. La famosa gripe, no sé, bueno, 2009. Entonces, ¿cuál es la determinación de este fenómeno? ¿Cómo se explica, cómo le va a explicar pues el modelo tradicional? Es algo que se vive, es algo que todos nosotros experimentamos, como una realidad que está relacionada con el miedo, pero en sí, aunque no se haya concretado como una epidemia, se ha concretado como un comportamiento mórbido con relación a lo que ha sido esta amenaza. El problema es saber, pues, qué amenaza es esta, qué peligro se corre cuando se imagina. ¿Cómo es que esto entra en la teoría de los determinantes sociales, de la salud, de la OMS? Pregunto yo. Estoy terminando. Y el final está relacionado al contexto del consumo en la salud. El consumo en la salud. Vean ustedes, el consumo en la salud está avanzando para poder sustituir el consumo de armas como demanda efectiva para la economía. Durante mucho tiempo nosotros hemos tenido las armas, la carrera armamentista, la Guerra Fría, como forma de mantener a la economía, en funcionamiento. ¿Quién sabe? Le cabe ahora la salud. Lo vimos nosotros en Estados Unidos hasta cierto punto, con consumo de 18% del PIB, con el tema de la salud. Tal vez, quién sabe, Brasil podrá seguir este mismo camino, este mismo modelo. Y está relacionado también con el anhelo de nuevas tecnologías, que crea esta demanda efectiva. Y todo esto planteado en la frontera del conocimiento como innovación. Todo está relacionado también con una teoría del desarrollo asociado a la salud, porque poner a la salud como agente del desarrollo. Sin embargo, esto puede estar alimentando una carrera por la salud para poder mantener a la economía mundial realmente materializada o motorizada. Y esto puede pasar en los próximos 20 o 30 años. Entonces subestime esta posibilidad, por favor. Y esta también es una forma de generar desigualdades, porque trae pues la expectativa de un consumo de todos, claro, de un consumo casi que limitado de los recursos de alta complejidad tecnológica. Y esta expectativa muchas veces se traduce en acciones judiciales, como lo vimos en Brasil, en juicios para el tratamiento de enfermedades raras, con medicamentos muy caros. Entonces nosotros estamos en este contexto en el cual la salud se vuelve cada vez más importante económicamente. Pero no podemos festejar esto. ¿Por qué lo festejaríamos? ¿Solamente porque como nos proyectamos? ¿Será que nosotros no tendremos que mirar con mucho cuidado y críticamente esta tendencia a hacer que la salud sea uno de los centros del consumo capitalista, un objeto del deseo del consumo capitalista? Y es una salud muy dudosa. Es una salud que no es saludable. Es como decía Ivan Lynch, es una salud patogénica. Muchas veces. Entonces, con estas observaciones finalizo mi presentación. Les agradezco por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.